El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Lucas, el capítulo 2. Lucas capítulo 2, dice así la Sagrada Escritura. Leo la versión Reina y Valera del año 1960 y dice a su letra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Dios nos bendiga por esta palabra. El tema que nos ocupa en el día de hoy: Navidad cristiana o Navidad pagana. Hablando un poco acerca de la historia de la Navidad, ¿se ha preguntado usted si el Señor Jesucristo realmente nace para esta fecha, el 25 de diciembre? ¿Se ha preguntado usted si en realidad es una fecha históricamente precisa y aceptable por todo el mundo cristiano en todas partes? Es más, ¿se ha preguntado usted si es la fecha que las Escrituras nos revela acerca del nacimiento de Jesús? ¿Nació Jesús realmente un 25 o un 24 de diciembre? Hablando un poco de la historia de esta celebración, los cristianos occidentales, según su calendario, el nacimiento de Jesús ocurrió el 25 de diciembre. Los cristianos ortodoxos orientales sostienen que fue el 6 de enero. Y los cristianos armenios
afirman que sucedió el 21 de enero. En tiempos remotos, este natalicio ha sido recordado en diferentes fechas: 6 de marzo, 2 de abril, 20 de mayo, en diferentes épocas y en varios países. Esta diversidad de fechas en la conmemoración de la Navidad evidencia un hecho de manera irrefutable. ¿Cuál es ese hecho irrefutable? Que realmente nadie conoce cuándo nació Jesús. Aún la historia profana es incierta en este punto. El africano Julio VI, historiador de Alejandría, en Egipto, en su libro Crónica desde la creación del mundo hasta el año 221 después de Cristo, él fijó el 25 de diciembre como la fecha de la Navidad. Se puede dar usted cuenta de que no fue un apóstol del Señor, no fue tampoco un ángel que anunció esto. La Biblia no nos da realmente una fecha exacta. Es el historiador, el africano Julio VI, un historiador de Alejandría, Egipto, en su libro Crónica desde la creación del mundo hasta el año 221 después de Cristo, quien fijó como el día 25 de diciembre como la fecha de la natividad de Cristo. Ahora, otra información nos hace saber que fue Dionisio el Menor quien determinó dicho día en el año 753. Y un tercer dato nos manifiesta que la celebración de la Navidad en el día acostumbrado viene desde el año 354, unos años después del famoso concilio de Nicea, que fue en el año 325 y respaldado y promovido por el emperador romano Constantino. En el calendario de Filocalo aparece que para el año 400 de nuestra era ya se había fijado el reconocimiento del 25 de diciembre como fecha oficial del nacimiento de Jesús. Y aún llega a señalar este calendario que fue el día viernes, cuando Jesús nació. Para el año últimamente mencionado, ya se había dictado un edicto imperial en Roma, ordenando que todos los lugares de diversión permanecieran cerrados el 25 de diciembre. Hay que aclarar aquí algo que es supremamente importante. El cristianismo como tal no era la religión oficial del Imperio Romano sino hasta el año 313. En el año 313 se promulgó el edicto de Milán por parte de Constantino, reconociendo, oficializando al cristianismo como la religión oficial del imperio. Antes de que el cristianismo fuera la religión oficial del Imperio Romano, la religión oficial era el mitraísmo, y el mitraísmo tenía fiestas sagradas, se celebraban fiestas sagradas en esta religión. Una de estas fiestas se celebraba precisamente el día 25 de diciembre. Ahora bien, ¿por qué se escogió precisamente el 25 de diciembre para festejar el nacimiento de Jesús? ¿Por qué? Algunos teólogos responden a la pregunta de la siguiente manera. Tenemos aquí, dicen ellos, un caso típico de la pedagogía cristiana, el magisterio de la iglesia. Y cuando hablamos aquí del magisterio de la iglesia, no estamos hablando de la iglesia cristiana universal, sino la facción romana, es decir, la iglesia católica, apostólica y romana. Los teólogos de la iglesia cristiana, apostólica y romana ha tomado algunas de las costumbres paganas y las ha rebautizado refiriéndolas a Jesucristo. Del 21 al 22 de diciembre, prosiguen ellos diciendo, ocurre el solsticio de invierno. Se tiene entonces, por causa de este solsticio, la noche más larga del año en el hemisferio norte. Los paganos, atemorizados por esta extensión de la noche,
hacían grandes fogatas para despertar al sol dormido, implorándole: ven, oh sol, no nos dejes en las tinieblas. Esta festividad se le llama en el mitraísmo el Natalis Invictus, porque se adoraba al sol como un dios. Y la iglesia entonces termina diciendo, estos estudiosos, pensó: ¿qué mejor simbolismo que este? ¿No es Cristo acaso el sol del mundo que da vida? Cristo nació, según ellos, después de la larga noche de espera de la humanidad. Así que trataron de cristianizar una fiesta pagana, asumiendo que era una fecha apropiada, y hasta el día de hoy entonces los historiadores del Imperio Romano certifican que Jesús debía celebrarse su natalicio el 25 de diciembre. Estos historiadores del Imperio Romano, ellos mismos certifican que se practicaba, además de lo que la gente hacía, danzas alrededor de aquellas hogueras dedicadas a grandes borracheras, a grandes excesos sexuales hasta el amanecer. Esto era lo que se hacía en esta fecha, los paganos lo hacían. La iglesia entonces lo que intenta, el magisterio de la Iglesia Católica Romana intenta erradicar dichas costumbres, cambiando la fiesta del dios Sol por la fiesta del nacimiento de Jesús. Como usted puede ver entonces, ellos no están certificando que Jesús nace en una fecha como esta, el 25 de diciembre, sino que intentan erradicar la costumbre pagana de danzar alrededor de hogueras, emborracharse y cometer excesos sexuales hasta el amanecer en la noche del solsticio de invierno en todo el hemisferio norte. Lo que intentan es cristianizar esta fiesta pagana, suplantándola por la fecha del nacimiento de Cristo. Además de eso, a esa fecha del nacimiento de Cristo se le han agregado otras tradiciones. Entienda usted que la Biblia no certifica que Cristo nace para esta época. No lo certifica. Es imposible que el Señor Jesús haya nacido en una época invernal y que pastores, según el Evangelio de Lucas, en la misma región velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Imposible que los pastores en una época invernal hicieran vigilias con todo su rebaño a la intemperie. Se hubieran muerto de frío ellos y sus ovejas, porque era una época invernal. En Israel en este tiempo hay invierno, la estación que prima allí es el invierno. Y en Israel en esta época no se celebra la natividad, obviamente, de Cristo, porque el judaísmo ortodoxo, el judaísmo moderno, no acepta a Jesús como el Mesías de Israel. Ellos celebran una festividad para esta época que en el Evangelio de en el Evangelio de San Juan, la Biblia registra con el nombre de fiesta de las luces. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22, dice las Escrituras que en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación, la fiesta de las luces, la fiesta de las enseñas, la fiesta de Hanukkah. Y dice la Escritura, Juan 10, 22, era invierno. Así que en Israel, para la época en que supuestamente la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y todo su magisterio enseña que Jesús nació, es una improbabilidad histórica, es una improbabilidad bíblica. En Israel en esta época se celebra es la fiesta de las luces, en pleno invierno, y dice la Escritura que Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Es indudable que Jesús celebró esta fiesta, la fiesta de las luces. A propósito de esto, estamos deseándole unas felices fiestas, Hag Sameach, a todos nuestros hermanos judíos mesiánicos que en esta fecha están celebrando la fiesta de las luces. Empezó en el día de ayer, viernes a las 6 de la tarde, juntamente con la celebración de Shabbat, hasta el día sábado,
se celebra la fiesta de las luces. Escúcheme, Jesús guardó esta fiesta y es la fiesta que se guarda precisamente en esta época. Ahora bien, hemos dicho que a la tradición del nacimiento, del natalicio de Cristo, se le agregan otras tradiciones que también son paganas. Por ejemplo, el árbol es una tradición milenaria, el árbol de Navidad. Tengo aquí en mis manos un recorte de un periódico que se distribuye en la ciudad de Barranquilla gratuito, se llama ADN. Tengo un artículo aquí que me llamó la atención acerca del árbol, el árbol navideño. Escuche, es pagano. Esto no lo escribe un pastor, no lo escribe un religioso, no lo escribe ni siquiera un cristiano, no, lo escribe una persona que no se identifica con ningún tipo de fe religiosa. Es una persona, es un laico, por así decirlo. Y él dice lo siguiente en este artículo, lo tengo aquí en mis manos, dice: una de las escasas tradiciones que el cristianismo guardó entre las costumbres paganas es precisamente la del árbol de Navidad. Su origen se remonta a la época de los celtas, donde era considerado un elemento sagrado de la naturaleza. Se sabe del uso del árbol adornado y venerado por los druidas de Centro Europa, cuyas creencias giraban en torno a la sacralización de todos los elementos de la naturaleza. Estos pueblos celebraban el cumpleaños de uno de sus dioses, adornando un árbol perenne, coincidiendo en cercanía con la fecha de la Navidad cristiana. El árbol tenía el nombre divino de Yggdrasil, árbol del universo, en cuya copa se hallaba el cielo, Asgard y el Valhalla, mientras que en las raíces profundas se encontraba el infierno. Pero es difícil conocer exactamente cuándo comenzaron a utilizarse los adornos de Navidad, aunque se tiene el dato de que en el año 200 ya fue denunciado el uso de los árboles en estas fechas, de forma pagana. El dato que más se acerca a la actualidad se registra en Alemania, en el siglo XVII, año 1605, en donde un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió por todo el mundo. Como usted puede ver, tenemos aquí un dato histórico que no lo escribe ni siquiera un pastor cristiano o un cristiano, lo escribe un laico, una persona que nos asegura y nos atestigua que el árbol de la Navidad es de origen pagano. Entonces la pregunta del millón es: ¿y por qué los cristianos guardan la Navidad? ¿Por qué incluso algunos tienen la costumbre de tener un árbol en su casa? Si es pagano, es una tradición. Bien, hemos dicho, en tercer lugar, el origen, la historia y el significado de por qué se celebra Navidad. Ahora bien, ¿cuál es la actitud que debemos tener los cristianos hoy en día? En tercer punto, ¿en qué medida la iglesia consiguió este cambio, el cambio de transformar el paganismo de estas fiestas mitraicas en fiestas cristianas? ¿En qué medida la iglesia consiguió tal cambio? ¿Acaso los cristianos del siglo XXI no se divierten en su Navidad cristiana de la misma manera en que lo hacían los paganos de antaño? Salga a las calles, salga a las plazas de cualquier ciudad del mundo y lo comprobará. Lo que se observa es bullicio, negocios, bailes, borracheras, desenfreno sexual y cosas por el estilo. La pregunta es si Dios se agrada de esta Navidad, entre paréntesis, cristiana, entre comillas, cristiana. Yo quiero concluir porque yo quiero escuchar la opinión de todo aquel que haya meditado en esto que hemos dicho. Quiero concluir y quiero escuchar sus opiniones. Las fechas de los grandes acontecimientos del mundo permanecen ignoradas. Nadie sabe cuándo creó Dios el universo, cuándo sobrevino el diluvio, cuándo Adán y Eva cayeron en el pecado de la desobediencia, etc. Antes de subir al cielo, Jesús prometió regresar por su iglesia, pero Él no fijó fecha alguna. Solo recomendó que los cristianos estuvieran preparados adecuadamente para este suceso final de la historia de la iglesia. Sería mucho mejor que nos ocupáramos y nos preocupáramos de este asunto con mayor interés.
Estar preparados para cuando Cristo venga. Pensemos en la primera venida del Señor Jesucristo a la tierra con gratitud. Démosle gracias a Dios por la encarnación de Cristo. Y pensemos en su segunda venida con inquietud. Prepárense porque Cristo puede venir pronto. Y Cristo vendrá por aquellos en los que en sus corazones lo han aceptado como el Rey. Aquellos en los que Cristo ha nacido espiritualmente. La primera vez vino para salvar a los pecadores. Y la segunda vez vendrá para juzgar a los pecadores que rechazaron el don de la salvación. La Navidad es historia. Mire al pasado. Observe el espíritu de reverencia y regocijo de las huestes celestiales anunciando este acontecimiento único en la historia humana. Los ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La segunda venida de Cristo Jesús mira al futuro. Puede ser ahora, quizás sea mañana, pero sea cuando sea, prepárese. Escuche la voz de Dios. El Señor dice: ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. La fecha en que el Hijo de Dios haya venido al mundo no es importante, cuanto que Él vino para ofrecerse en sacrificio por la salvación de todos nosotros los pecadores. Pero es necesario que usted le acepte como su Señor y Salvador, como el que perdona todos sus pecados y el que le da vida eterna. Así nos dice el Señor en su palabra. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Preocúpese usted porque Cristo haya nacido en su corazón. No se preocupe tanto por la fecha, por guardarla o no, si es una tradición o no. Ahora, si usted como cristiano quiere enfatizar en algo que es una tradición, enfatice en la luz, porque Cristo es la luz del mundo. Si quiere adornar su casa, hágalo con luz, porque Cristo es la luz del mundo. Y ese es un bello símbolo de las Escrituras que nos identifican a Cristo. Desde los profetas hasta el Nuevo Testamento, nosotros vemos en las Escrituras que Dios es luz, Cristo es luz, la luz del mundo. Bien, nuestros micrófonos están abiertos. Queremos escuchar su opinión sobre este tema y más específicamente sobre esta pregunta: ¿por qué guarda usted la Navidad? ¿O por qué no guarda usted la Navidad? Porque es posible que haya personas que no guardan la Navidad, no se identifican con estas celebraciones, con esta tradición, no se identifican con ellas y es válido lo que ellos hacen, ¿sí? Pero queremos escuchar, repito, queremos saber su opinión a la pregunta: ¿por qué guarda usted la Navidad? ¿O por qué no guarda usted la Navidad? Queremos escuchar esos argumentos porque sabemos que serán de bendición para todos nuestros oyentes. Los micrófonos están abiertos. Este es su programa Didascalia, el órgano informativo del Ministerio Apostólico Rema Internacional. Los micrófonos están abiertos. Tenemos pocos minutos para escuchar su opinión y más exactamente la respuesta a esta pregunta: ¿por qué guarda usted la Navidad? ¿Qué argumento tiene? ¿Qué razón tiene? O sencillamente, ¿por qué no la guarda? ¿Sí? Recuerde que nuestro calendario es el calendario greco-romano, un calendario que fue establecido por un papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Nuestro calendario es diferente de otros calendarios que se manejan en el mundo. No existe un único calendario. Como ministro, pastor, predicador de la palabra de Dios, yo he visto la preocupación de muchos para que en esta fecha como esta no falte en su casa el árbol, no falte el pesebre, no falte las luces, no falte los buñuelos, no falte la natilla, el chocolate, las galletas y aún el estreno de la pinta de la ropa. Y si no estrenan, se sienten mal.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181. Conéctate ya a nuestras líneas de atención y orientación espiritual 316-270-7181 y 605-327-0601. Remanente Estéreo, con el consejo que tú y tu familia están necesitando. Llámanos ahora